Hola a todas y a todos. Les damos la bienvenida al programa de Aprendiendo a Amar a México. Este es un espacio pensado para ustedes que desde sus pantallas puedan asomarse a nuestro México y conocer algunas de sus maravillas. Nuestro país es tan grande y tan diverso que conocer los diferentes lugares, tradiciones, vestidos, música, historia y comida que existen en él es fascinante. En estas primeras 2 semanas de clase haremos un recorrido general por México y lo mejor de él, para después tener más sorpresas para disfrutar con toda la familia. En esta emisión conoceremos más de nuestro hermoso país, lleno de tradiciones, cultura e historia y, por supuesto, de mucha riqueza natural. Durante la época prehispánica existieron diversas civilizaciones como la olmeca, la zapoteca, la tolteca, la maya, la teotihuacana, la azteca y muchas otras que dejaron huella en los diferentes estados del país donde se aprecian sus grandes y sobresalientes zonas arqueológicas que influyeron en las tradiciones, la gastronomía y, por supuesto, en las artesanías. Conozcamos más en Aprendiendo a Amar a México. La historia de Don Toño me emociona y decidimos lanzarnos a conocer el Cerro de la Máscara. Él nos explica que la zona arqueológica está un poco retirada todavía y que cuando creímos que debíamos prepararnos para una larga caminata bajo el sol, nos ofrece un ride en su camioneta. No podemos ocultar la emoción. Venga. Pásale. Ándele, Don Toño. Ahora. En el trayecto, Don Toño me cuenta que él es el custodio de los petroglifos que datan de miles de años atrás. Hace poco. Wow, mira cómo... Estos grupos de rocas grabadas resguardaron en su momento un importante centro ceremonial y se encuentra en lo alto del Cerro de la Máscara, cuyas faldas están adornadas por la belleza natural del río Fuerte. Mi cámara está lista para entrar en acción. Ok. Yo sí quepo, tú no sé, mano, espérate. ¿Quepo o no? ¿Pasa o no? Aquí a un costado de nosotros estamos en la parte del complejo de la Reina y esta piedra en la que estamos sentados es la piedra de los sacrificios. Ok. Y ahorita vamos a dar un recorrido para ver los diferentes petroglifos que están en diferentes piedras, porque es muchísimo, son más de 100 hectáreas de piedras que tienen diferentes mensajes que dejaron aquí las tribus de los mayos, de los yoremes, de todas las regiones que venían aquí de todas partes, porque esta era la línea entre Mesoamérica y Aridoamérica. Oye, La frontera. ¿y se han descifrado algunos de los mensajes? Sí, algunos de ellos, por ejemplo, aquí arriba, más adelante, a unos 50 metros está la máscara. Hay una piedra muy grande donde está grabado de una máscara. Y bueno, aquí tenemos también la cuestión de la reina, Sí. que era la líder de las tribus. Y acá abajo, pegado al río, está un zorro también. Sí. Y todo esto está conectado con la cuestión de la galaxia y la cuestión de lo astronómico. Ok. ¿Qué tipo de sacrificios hacían? Pues aquí era donde, como hay una piedra aquí y un hoyito, Sí. se dice que aquí era donde Aquí abajo. los desangraban, así tipo mayas. ¿Seres humanos o animales? No, de todo, sí, Ok. sí, de todo. En las escrituras y en todos los demás datos que dejaron, Sí. que hemos encontrado, hemos leído que pues ha habido sacrificios de animales y de seres humanos. Muy interesante. ¿Te parece que damos un recorrido para que veamos más petroglifos? Sí, me late. Ok, vamos entonces. Vamos. Esta zona, este complejo, este pedazo de las Sí. 200 hectáreas es el complejo de la Reina. Si te das cuenta, en esta parte de la piedra podemos ver unos reiletes. Ah, sí. Igual. Sí. Y justo detrás de la piedra está todo el dibujo de la reina.
de la zona de los sacrificios. Vamos a ver esta que está acá. Ok. También es otro reguilete del mismo complejo de... Ya. Sí. ¿Te das cuenta? Es muy importante. Dicen que no debemos de tocarlos porque nosotros dejamos algunos residuos. Pero todos estos símbolos, al igual que los que están acá detrás y en el otro cerro y justo debajo, es de lo mismo. Todo Ok. conectado con los astros, con las constelaciones. A ver, me voy a pasar para acá. Cada disparo de mi cámara captura una historia de miles de años. Y yo busco el mejor ángulo para apreciar los relieves de las rocas. Mientras fotografío el lugar, me imagino que los árboles que rodean este sitio han sido testigos de tantas anécdotas, al mismo tiempo que me preparo para continuar con nuestra aventura. Dentro de la Reserva Ecológica Aguaselva está la zona arqueológica Malpasito, considerada la zona abierta al público más importante de la cultura maya zoque. Esta ciudad fue habitada entre los años 700 y 900 de nuestra era y fue construida sobre terrazas artificiales y 27 montículos. Malpasito funcionó como punto de unión de los pueblos del Valle de las Flores y fue beneficiado por la abundancia de sus recursos naturales. Desde la plaza central salen estas escaleras que conducen al altar principal, desde donde se puede disfrutar de todo su esplendor. Como prácticamente todas las ciudades importantes de Mesoamérica, tiene su juego de pelota. Pero no es un juego de pelota cualquiera, ya que cuenta con un sistema de drenaje que los antiguos habitantes construyeron para evitar inundaciones. También es de resaltar que en la cima de la estructura del juego de pelota se encontró un baño de vapor, dentro de un recinto semisubterráneo al que se ingresa por medio de una escalera. Este cuarto de vapor está rodeado por bancas laterales, piso de lajas y un espacio cuadrangular donde nuestros antepasados encendían el fuego para producir vapor. Cerca de ahí se encuentra la zona arqueológica de Reforma, a la que se le conoce también como Morales o Moral. Reforma comparte con Palenque y Bonampak su localización, ya que al igual que ellos, está situado en la cuenca del río Usumacinta. Sin embargo, por su arquitectura es más parecida a Tikal. Este sitio existe desde el año 200 después de Cristo y no ha sido explorado en su totalidad, por lo que no se conocen muchas cosas sobre él. Por otro lado, los amantes de las raíces prehispánicas encuentran en la zona arqueológica Moral Reforma un lugar impresionante que nos remonta a las épocas más gloriosas de la cultura maya. La naturaleza encuentra en Balancán el sitio perfecto para brillar y perpetuarse. La zona arqueológica Comalcalco está considerada como la más occidental de la cultura maya, y su época de influencia está fechada entre los siglos I a.C. al IX de nuestra era. Ahora se sabe que el nombre original de la ciudad era Hoychan, que en maya significa cielo rodeado o anudado. El nombre actual de Comalcalco se lo dieron tribus nahuas, que al llegar se encontraron con una ciudad deshabitada cuyas construcciones estaban hechas de ladrillo, material que no conocían. Lo más parecido que habían visto eran los comales de barro, así que lo llamaron Comalcalco o Casa de los Comales. Esta región estaba muy alejada de las zonas mayas y carecía de materiales rocosos de construcción, así que sus habitantes utilizaron varios sistemas de construcción, con tierra, ladrillos y estuco de concha de ostión, de la laguna de Mecoacán.
y con ellos lograron construir los templos y edificios que caracterizan a la cultura maya. Los edificios están distribuidos en 3 grupos separados por plazas: la Plaza Norte, la Gran Acrópolis y la Acrópolis del Este. En sus ladrillos se distinguen diversos diseños de animales, seres humanos, figuras geométricas y abstractas, además de otras figuras, como el mascarón de la fachada del Templo 6 y una gran variedad de animales acuáticos que ya no podemos apreciar en los edificios, pero que se encuentran en el Museo de Sitio. En este museo también se exhiben cerca de 300 monumentos que cuentan la labor de los artesanos. El uso de la cerámica tuvo diferentes propósitos. Además de ser un elemento importante para sus construcciones, también servía para crear vasijas y figurillas silbatos. Zempoala. Su nombre en náhuatl significa 20 aguas, y probablemente proviene del hecho de que esta ciudad contaba con una gran cantidad de canales de riego y acueductos que proporcionaban agua a numerosos jardines y campos de labranza cercanos. En sus inicios, durante los siglos XI al XVI, Zempoala fue habitado por totonacas, chinantecas y zapotecas. ¿Pero sabías que este poblado fue el primero que visitó Hernán Cortés en tierras mexicanas? Pues aquí fue hospedado por un señor al que llamó, por su gran corpulencia, el Cacique Gordo. La ciudad estaba situada alrededor de las murallas que delimitaban las zonas de templos y palacios, y era el centro político-social más importante de la zona, llamada por los mexicas Lugar de las Cuentas, ya que ahí cobraban los tributos de la costa. Las construcciones estaban hechas con piedras de río, unidas con mortero y aplanadas con cal, que producían al momento de quemar conchas y caracoles, para que sus edificios brillaran a lo lejos como si estuvieran construidos de plata. Entre los principales edificios de Zempoala se encuentran el Pimiento, el Palacio de Moctezuma, el Templo de la Cruz y las Caritas. Pero la construcción más espectacular es la pirámide del Templo del Sol o Gran Pirámide, construida en la misma plataforma en que se alza el Templo Mayor y el adoratorio del Dios del Viento. El Tajín fue la ciudad prehispánica más importante del centro de Veracruz y su nombre significa la ciudad del Dios del Trueno. La arquitectura de este lugar es imponente. Se encuentran majestuosos edificios como el Grupo Plaza del Arroyo, la Zona Central, la Gran Jicalcoliuqui, el Tajín Chico y el Conjunto de las Columnas. Sin duda son edificios verdaderamente impresionantes. El Grupo Plaza del Arroyo está conformado por 4 de los más grandes edificios. Ahí se encuentra la Pirámide de los Nichos, en donde se llevaba a cabo el ya famoso juego de pelota. La Gran Jicalcoliuqui se identifica por un muro en espiral emblemático del dios Quetzalcóatl. Y por último, podremos apreciar el Tajín Chico, donde vivía la clase gobernante y la élite de la antigua sociedad del Tajín. Si vienes a Veracruz, es indispensable que conozcas esta zona arqueológica, que es simplemente majestuosa. Esta es la magnífica ciudad de Uxmal, la 3 veces construida. En toda la zona maya no existe la perfección de esta construcción. Son miles de pequeñas piedras pulidas y ajustadas para formar mosaicos geométricos que forman parte de la decoración de los palacios de Uxmal. Esta ciudad fue fundada por la tribu de los Xiús y alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 900 después de Cristo. Actualmente la ciudad cuenta con 15 grupos de edificios. El más alto es la Pirámide del Adivino, de 35 metros de alto. Se dice que era la casa de un enano que le ganó una competencia al rey de la ciudad para construir la casa más alta, y que además la construyó en una sola noche. En Uxmal llama la atención la Plaza de los Pájaros,
el cuadrángulo de las monjas, el juego de pelota, el palacio del gobernador, la Gran Pirámide y el Palomar. En el grupo norte encontramos la Casa de la Vieja, el cementerio y el Templo de los Falos. El convento es otro majestuoso edificio, llamado así porque a los ojos de los españoles era parecido a uno europeo. Se piensa que pudo haber sido una escuela de curanderos, astrólogos y sacerdotes. El Palacio del Gobernador presenta un maravilloso trabajo de mosaico en piedra, elaborado por cientos de albañiles y escultores. Es majestuoso tanto por su estilo e imponentes proporciones como por sus ejemplares esculturas del dios de la lluvia Chac, serpientes y símbolos astrológicos. Uxmal es una hermosa ciudad arqueológica que cautiva los ojos de todos los que la visitan. Estamos en el cuadrángulo de los pájaros de Uxmal, pero en la parte principal pueden ustedes ver el Templo del Adivino. El Templo del Adivino, como lo podemos observar, es una de las construcciones más grandes que se encuentran aquí en la zona arqueológica de Uxmal. Efectivamente, no solo el más alto, sino que además la escalinata está flanqueada por mascarones del dios de la lluvia, que es Chac, y en la parte superior podemos ver una gran portada con representaciones de una cara. La boca viene siendo la entrada principal, se pueden ver la nariz, los ojos, y entonces es la representación de Itzamna, que es el dios supremo de los mayas. Uxmal se caracteriza principalmente, primero, porque se encuentra en un área natural en la que las características permitieron que creciera esta gran ciudad. Lo otro es el dominio para el suministro del agua. El agua aquí está a 65 metros de profundidad y los mayas construyeron unos sistemas hidráulicos complejos para poder almacenar el agua de lluvia. Y lo otro es el gran alcance de la arquitectura. La arquitectura de Uxmal es única y además tiene una decoración muy fina con corte de piedra, diseño de piedra, y además tiene representaciones geométricas, representaciones de la tierra, representaciones del aire y también del mascarón del dios de la lluvia. Se inclina el sol a besar la eternidad, y mi alegría danza. Dibuja tu palabra que aún resuena. Da gracias a los dioses que habitan en mí, como el cielo en las aves, y el polvo en cada segundo de nosotros. Hoy que habitas el recuerdo, invento versos para mirarte. Pongo una roca sobre tu ausencia, inicio nuestra pirámide. Cuando en la cima nazca una aurora, los animales subirán a beber la claridad. La sensación al visitar la majestuosa ciudad de Chichén Itzá es indescriptible. La zona arqueológica conserva muy bien los edificios antiguos. El sitio es muy grande y se recorre por completo con el ánimo de viajar al pasado. Mientras caminas, te imaginas cómo era la vida de los mayas en esta ciudad. Revives sus costumbres y tradiciones, los colores, aromas y cada construcción desata tu imaginación y te acerca más a nuestros antepasados de la península de Yucatán. Cada hora y gracias a la posición del sol, los edificios adquieren diferentes tonalidades, dejándonos ver su belleza arquitectónica. Chichén Itzá es un lugar mítico de obligatoria visita. El cenote sagrado no solo es una maravilla de la naturaleza, aún se percibe el carácter mágico que le otorgaron las culturas antiguas, quienes lo consideraban la puerta hacia el inframundo. Esta mezcla entre la perfección arquitectónica, las proezas de ingeniería y
y la extraordinaria organización astronómica con que fue construida la ciudad prehispánica de Chichén Itzá no tiene comparación. No hay otra tan grande en el mundo con las características y la belleza que tiene esta ciudad. Realmente recorres el pasado y vives el presente en compañía de miles de turistas llenos de admiración por estar en este lugar que los mexicanos somos tan afortunados de poseer. Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de Yucatán. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y en 2007 fue reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. En el centro destaca inconfundible la pirámide de Kukulcán, la más notable muestra de la arquitectura maya yucateca. Y en la cima se encuentra el Templo de Kukulcán, dios del sol. Durante el equinoccio de primavera, la gente acude a Kukulcán para presenciar un sorprendente espectáculo de luces y sombras sobre la escalinata de la pirámide, en la que una serpiente desciende hacia el pie de la pirámide. Según los mayas, era la señal del dios Sol para sembrar los campos, y cuando la serpiente ascendía durante el equinoccio de otoño, era el momento de comenzar la cosecha. Este es el juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, ya que el juego era muy importante culturalmente. Se piensa que en su tiempo, este fue el centro ceremonial más importante de la región. Aquí hay un chacmol. Lo interesante de esta figura es que pertenece a la cultura del centro del país. En Chichén Itzá existe una mezcla de culturas que lo hacen un sitio misterioso y a la vez magnífico. El caracol, o el observatorio, era el lugar donde los sacerdotes mayas estudiaban el movimiento de los astros, lo que les permitía saber cuál era el propósito de los dioses y controlar el tiempo. Finalmente, el cenote sagrado. En este sitio se realizaban ofrendas al dios Chac, señor de las lluvias, sacrificando doncellas nobles y prisioneros de alto rango. A 60 kilómetros de Sombrerete está la zona arqueológica de Altavista, Chalchihuites, que junto con La Quemada o Chicomostoc forma parte de lo que fue el desarrollo cultural prehispánico del norte de México. En este lugar, la construcción principal es una galería algo hundida. El techo se apoyaba en 4 hileras de 7 columnas de mampostería, de las que se conservan todavía gruesas capas de revoque, que es una mezcla de cal y arena que sirvió para unir las piedras. Probablemente el salón de las columnas fue un patio abierto al que se le fueron agregando columnas. En medio de este paisaje semidesértico y a los pies de un cerro que fue cubierto de lajas para formar una pirámide, de pronto tengo la fantasía de que si hiciera un viaje en el tiempo, de pronto podría verme rodeado de hombres cargando sobre sus hombros las piedras para llegar a la cima, con la facilidad con la que yo cargo mi cámara. Altavista fue el principal centro ceremonial de la cultura llamada Chalchihuites, que se estableció en la ladera este de la Sierra Madre Occidental, en los límites de lo que ahora son los estados de Zacatecas y Durango. Según lo que he leído, esta fue una cultura de transición entre las que se desarrollaron en el altiplano y los grupos bárbaros del norte. En una cripta de la pirámide principal se encontraron los restos de 3 individuos con pedacería de ofrendas muy elaboradas. Por esto, se concluyó que los cuerpos pertenecieron a sacerdotes que presidían el culto al sol.
También se ha determinado que en las cercanías de este lugar existió una gran cantidad de minas que convirtieron la zona en un área minera muy importante durante el periodo que va del año 100 de nuestra era al 1250. Además de unas cuevas artificiales, existe un verdadero laberinto de estrechas galerías cavadas en la roca, que es el que más me gusta, y según la información que tengo, servía como calendario solar. Los centros ceremoniales como este dan testimonio del conocimiento que se tenía de la astronomía. Las estructuras fueron trazadas con tal precisión que aquí se pueden contemplar perfectamente los solsticios del 21 de junio y del 21 de diciembre, y los equinoccios que ocurren el 21 de marzo y el 22 de septiembre. Seguramente las losas de piedra están colocadas de tal manera que los rayos del sol entran por alguna de las hendiduras y forman una sombra. Algo similar ocurre en otros lugares como Stonehenge en Inglaterra, Abu Simbel en Egipto y por supuesto en la pirámide maya de Chichén Itzá. Para las culturas prehispánicas era muy importante el conocimiento de las posiciones y movimientos del Sol y la Luna. De esta manera podían determinar la época para sembrar, para cosechar o bien para salir de cacería. La agricultura fue fundamental en el desarrollo de casi todas las culturas y está íntimamente ligada al conocimiento de la astronomía. Yo tengo 35 años viajando aquí. Cuando yo conocí las pinturas, vine con un hermano mío. Los que descubrieron las pinturas pues fueron los rancheros. A través de generaciones se fueron descubriendo. También ya después pues mi papá, pues ellos también conocían por acá estos lugares. Mi papá me platicaba de las pinturas y eso, pero nada más así. Pues normalmente yo cuando venía a limpiar los animales, casi todo el tiempo venía solo, así, pasaba casi todos los días por ahí. Unos 15 años más o menos de que vine la primera vez aquí. Me puse a pensar muchas cosas porque unas están bien altas y me pongo a pensar que cómo le harían para pintar esto.
Yo tengo aquí viniendo como unos 30 años. Cuando yo las miro, sí me siento, me concentro a mirarlas. ¿Cómo lo hicieron para pintar todo esto? Todos los animales están en movimiento. Yo me imaginé que podían haber usado andamio de las palmeras. Ya me puse a pensar nada más en la imaginación. Y era que eso pues con el tiempo el laguito se deshace. Y como no se ve nada de otra cosa ahí, pues yo pensé que podía haber sido con eso. La relación que ellos tenían con los animales, con el conocimiento, ellos lo manifestaban en las imágenes. Pues. Por ejemplo, un venado que está verticalmente, se entiende que es un animal muerto. Y cuando van caminando, corriendo, se ven los ángulos pues, de sus patas en otra forma, ¿no? Hay muchas cosas que son difíciles de descifrar en eso. Algunas personas han dicho que la sangre y con mezcla de algunas otras cosas, pero lo que es natural, podemos encontrar que el lomboy tiene agua y que al hacer contacto con la ropa o con las piedras se pone roja. Como es la matacora también, es más fuerte todavía el color. El palo blanco también. Cosa que el agua, el sol, no tan fácil lo puede destruir, no la borra tan fácil. En el venado macho, las cornamentas tiene 3 etapas diferentes. Aquí en las cuevas podemos ver venado que apenita así se conoce donde está saliendo su cornamentita. Hay muchas figuras que están delineadas de color blanco. De seguro que sí utilizaron la cal ahí. Pues lo que me han dicho a mí que creen que puede haber sido de que más antes puede haber estado más alto, como de correr el agua y se fue lavando y lavando y lavando toda la tierra y ya quedó pues un nivel más alto. Como hacían la cacería en la sierra, palmaban el animal en la cueva. Y casi la mayoría están flechados. Nada más existían los animales
lo que tenemos nomás pintado ahí en las venado, conejo, liebres, el cimarrón, berrendo y aves. Pero ¿a quién le estaban dando a conocer eso? ¿A sus descendientes o qué? Me siento mal a veces no poderles responder las preguntas que me hacen a veces así. Me gustaría pues tener el alcance de saber qué. Digo, cuando lo hicieron pues, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo le explicara? ¿Con qué fin? ¿A futuro de quién? ¿Para qué? Ahora otra cosa, ¿en cuánto tiempo pintaron? Cuando yo vengo aquí, mira nomás, cuando yo tengo una reservación que sé que voy a venir para acá, siento un gusto, una emoción porque voy a venir a las pinturas. Lo siento como que yo estoy platicando en mi silencio con ellos, con lo que está pintado ahí, ¿no? Que están resaltando todavía, que están claras, que están, por decir así, están en vida. Acá 4 horas. 4. Luego nos aventamos como 1 hora y media en coche a entrar a la selva hasta este lugar. Ajá. Y luego creo más o menos como 25 minutos de que estamos haciendo caminando, ¿no? Sí, y ve lo que tenemos. ¿De dónde llegamos? A Calakmul. Calakmul. No, estas son de los sitios arqueológicos más impresionantes, más inhóspitos. Casi no viene nadie, pero ve la belleza que tiene. No, y con mucho árbol, ¿no? Sí, sí. Como que se integró la naturaleza a las ruinas, sí. Y eso le da como que un plus, ¿no? O sea, se ve diferente. Tiene algo completamente diferente a todas las ruinas mayas que yo había visto. Sí. Oye, pues bueno, el que nos va a platicar mejor de esto es Will, que me dijo, ponte frente a un castillo con las 5 estelas y entonces escojan una de las estelas y ganarás y tendrás un premio. Empecemos. How are you, Will? Ok, empieza el tirero. La 2. Déjalo vibro, déjalo siento. La 5. Ok, la... Ya lo li. La 4. ¡Eh! Lo sabía, lo ¿Cómo sabía. están? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Te presenté, ¿eh? ¿Qué tal Calakmul, eh? Super sitio. ¿Por qué se llama Calakmul?
porque existen dos construcciones, una muy cerca de la otra, y eso en maya se dice Calakmul, dos cerros adyacentes, dos cerros juntos. ¿Cuáles son los cerros? ¿Los vamos a ver al rato? Sí, de hecho, la estructura número 7, que en un momento más vamos a recorrer, nos permiten tener una vista muy amplia de la 1 y la 2, y vamos a ver que están muy cerca una de la otra. Es hermoso este lugar, ¿no? ¿Por qué es tan único Calakmul? Bueno, resulta que pues es un sitio muy grande, es un sitio muy antiguo de la cultura maya, además que es un sitio que se encuentra dentro de una reserva de la biosfera que es la más grande del país. Por eso es que la UNESCO la ha reconocido como el único y primer patrimonio mixto de México. Mixto quiere decir que es la naturaleza más aparte el sitio arqueológico. Sí, su cultura, así es. Pero pues, ¿qué les parece si vamos a ver a la 1 y la 2 desde la 7? Pues empecemos desde... Vamos por aquí. ¿Esta es la 7? Así es, la estructura 7. Wow, no. Llegamos. No, qué bonita vista. Esta es la número 2. ¿Y esa? La número 1. Y entonces ahí están los dos cerros que dices. Juntos, dos cerros adyacentes. Que en lengua maya se dice Calakmul. Calakmul. ¿Y esta? ¿En cuál estamos? Aquí donde estamos es la estructura número 7. Okay. Es la tercera más alta del sitio. Tiene unos 25 metros de altura. ¿Y las otras cuánto tienen de altura? La 2 mide 47 metros y la 1 45. ¿Y el sitio número 7, para qué lo utilizaban? La estructura número 7 era un basamento piramidal que tenía funciones religiosas. No sabemos exactamente a qué deidad estuvo dedicada, pero sí que era un edificio que tenía una gran carga simbólica para los mayas. La forma que tenía representaba una montaña sagrada cuyo interior es la tierra o Xibalbá, el lugar de origen. Entonces, cuando un gobernante moría, los mayas pensaban de que tenía que regresar a la tierra o integrarse de nueva cuenta a la tierra, y por eso lo sepultaban aquí. Aquí en 1982, unos 2 metros bajo nosotros, encontraron una cámara funeraria. En este mismo sitio. Así es, con un esqueleto, así en esa parte, con un esqueleto de una persona de alrededor de 40 años de edad, de 1,70 m, con un gran ajuar funerarios entre platos, cuencas de jadeíta, máscaras que cubría su rostro, pectorales, un tesoro de la... Era un rey. Era un rey, un gobernante. Que ¿No se sabe quién era? No se sabe a ciencia cierta, se presume que pudo haber sido el último gran gobernante, Yuknom Tok Kawil, que gobernó entre el 702 después de Cristo hasta el 734. Ok. ¿Y tenían problemas los de Calakmul con los de Tikal o...? Definitivamente, se dice que en la cultura maya, en el clásico, entre el 600 al 900, clásico tardío, fueron 2 bloques que se formaron, uno conformado por Calakmul y el otro por Tikal. Los distintos reinos apoyaban ya sea a Tikal o a Calakmul, entonces se fueron rivalizando a través de conflictos y al final terminaron en guerras, donde en ocasiones venció Calakmul y en otras ocasiones Tikal. Entonces, además, los demás reinos tenían que enfrentarse apoyando a sus bloques. Le hace completamente honor al nombre, Calakmul. Sí. ¿Cuánto mide el Will? Mide aproximadamente 50 metros. 50, ¿no? Sí, yo creo que es como la más antigua de todas, ¿no? Es de la península, es una de las más antiguas. Por ejemplo, los arqueólogos han hecho calas al interior y han encontrado 7 etapas previas. La primera se sabe que data del 500 antes de Cristo, la cual fueron cubriendo hasta que obtuvo este volumen. Así que es una de las más antiguas. Se decía que era el corazón
corazón de la ciudad, ¿no? Sí, también se tiene evidencia que desde que la ciudad se planeó, fue concebida como el eje rector, fueron cubriendo varias etapas. Y de hecho, el arqueólogo encontró una estructura que tiene una cavidad, lo cual representaba una cueva. Por eso también se tiene evidencia de que fue usado como un edificio funerario. 9 tumbas se han encontrado en ella. Y se le conoce entonces como estructura 2, ¿no tiene otro La nombre? estructura 2 no se sabe otro nombre. Para el clásico probablemente tuvo otro nombre, pero se desconoce. Y es la más grande. Sí, es la más grande del sitio. ¿Cuántos escalones tiene? Híjole, no sé, nunca lo he contado. O sea, que yo le calculo que unos 102. Yo unos 90. Yo como que sus 72. Nah, te quedaste muy corto. ¿Sí? Vamos a ver. Dijiste 65. 72. 65. Está en cámara, brother. No, yo ya no creo en mi 102. Yo soy 85. Cuenta. No, qué tranza. Ok. 1, 2, 3, 4. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ah, ahora. No. Uy, mira qué vista. Siéntete, pues, la sala de mi casa, los invito. Bienvenidos. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué vista, Will? Es como si estuviera viendo el mar, pero en verde. Un mar de selva. Mar de selva. No se ve ni una construcción. Esto es la biosfera de Calakmul. ¿El por qué la biosfera de Calakmul? Es un pulmón. La reserva de la biosfera de Calakmul es el nombre completo. Fue creada en 1989. Se decretó un área de 723,000 hectáreas. Wow. ¿Es la más grande como reserva natural protegida, como biosfera? Sí, como reserva de la biosfera es la más grande del país, el macizo de selva tropical más importante, más grande que los Tuxtlas o, por ejemplo, más grande que la selva lacandona hoy en día. Wow. Una característica que tiene la reserva de la biosfera de Calakmul es que no hay cuerpos permanentes de agua, es decir, no hay lagunas, no hay ríos, no hay cenotes, por lo cual los mayas desde el 1000 antes de Cristo tuvieron que ingeniarse sistemas para captar el agua de la época de lluvia. Hoy en día esta selva depende de la captación del agua de lluvia a través de cisternas o más bien como reservorios de agua llamados acalché. Vamos a pasarla rico aquí un ratito a ver, ¿no? El horizonte un ratito, es que está delicioso. Felicidades por tener este lugar aquí en Campeche. Esperemos que se mantenga por mucho, sí. Vamos a caminar por la selva. Vamos a darle. Órale. Bueno, pues ahora vamos de retouch. Cuidado, está inclinado, ¿eh? Pam. 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 87, 86, 85, 84, 83.
Nos acompaña Gerardo, que es historiador especializado en el México prehispánico. Gera, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Muchas gracias a ustedes por venir. Sé que estamos un poquito altos, estamos aproximadamente entre 2.850 metros a nivel del mar. Estamos justamente en lo que son las faldas del Cerro Texcutzingo. Este cerro está en el municipio de Texcoco y en el Estado de México. Ya con esta ubicación geográfica y la altura que nos acabas de dar, tenemos una idea de por qué desde aquí tenemos una vista tan preciosa de todo lo que podemos observar. Pues sí, de hecho este es el principio de lo que vamos a ver. Tenemos más adelante una serie de pozas que son lo que se llama los baños de Nezahualcóyotl. Vamos a empezar viendo lo que es el baño de las concubinas y posteriormente vamos a ver otros lugares muy importantes. Y precisamente aquí donde estamos Gera y yo, es donde se empiezan a visualizar lo que fueron los basamentos de lo que posteriormente vamos a ver como la construcción general. Sí, justamente detrás de nosotros tenemos un arranque de escalinata que es como de lo poquito que nos queda de estos antiguos caminos prehispánicos. Entonces, pues vamos, porque parece que nos falta mucho por ver. Pero nos falta otro poquito. Llegamos a nuestra primera parada recorriendo los baños de Nezahualcóyotl, que como ya nos dijo Gera, es el baño de las concubinas. Pero antes de entrar en materia del baño de las concubinas, Gera, me gustaría saber por qué toda esta zona arqueológica es conocida como los baños de Nezahualcóyotl. Porque esta es una serie de pozas, o sea, tenemos estos tipos de cuadrados o círculos que se van llenando de agua, por eso se les llaman baños. Es como esa costumbre de los griegos en el cual se hacían unas grandes pozas de agua y ellos iban a hacer como su limpieza, ¿no? Dentro de la época prehispánica tenemos un poquito diferente la concepción del baño. Ellos van, se bañan, se limpian, pero no solo se limpian en cuanto al agua, usan hierbas aromáticas, usan olores, inciensos, muchas cosas que los ayuda a poder tener un poquito más de limpieza tanto espiritual como también del cuerpo. Entonces es muy importante este sitio porque es un sitio lejano, tranquilo, su ciudad está un poquito más lejos y él viene como este sitio de retiro. ¿De dónde traían el agua? El agua, lo vamos a ver un poquito más arriba, lo traen de estos dos cerros. De hecho, los baños de Nezahualcóyotl es un conjunto de 3 cerros, el Cerro Texcutzingo, el Mecat y el Cocot, que se unen a través de un gran canal y vienen desde 2.5 kilómetros para arriba. También este edificio, si ustedes lo ven, así que todas las piedras como a la superficie, no era así, tenía un recubrimiento blanco que se llama estuco y se pintaba de color rojo y blanco. Otro elemento es que tenemos aquí la salida del agua, viene desde dentro del cerro, pero este canal proviene de lo que es la poza de la reina o el baño de la reina. Entonces estos canales venían desde arriba, bajando, y a la vez irradiaban de agua lo que son estos canales de cultivo. Por supuesto, aquí en estos baños, en este sitio de privilegio, había un área reservada exclusivamente para el propio Nezahualcóyotl. Pero, Gera, ¿quién fue Nezahualcóyotl? Nezahualcóyotl es el gobernante acolgoa de esta zona. Se llamaba también Acolhualtecutli, o sea, señor de los acolhuas. Este Nezahualcóyotl nace en 1402 y a partir de 1455 es cuando se termina a construir este sitio. Nezahualcóyotl es sumamente importante porque es justamente el que establece la triple alianza entre Tlacopan, los mexicas y Texcoco, y también es una persona que viene a descansar justamente en esta poza que vemos aquí atrás de nosotros. Nezahualcóyotl destaca por ser un guerrero, por ser un jurista. O sea, ¿qué quiere decir que es un jurista? Una persona que dicta leyes, que imparte justicia, también por ser poeta. Si ustedes se fijan en el billete de 100 tenemos una pequeña poesía de él. También es una persona que se dedica a modernizar y a hacer muchas obras para Tenochtitlan, justamente para pagar este servicio. Además, un dato muy interesante en Nezahualcóyotl, una persona con tantas virtudes, es que vivía de una manera, yo creo que tan plena, que pudo superar la esperanza de vida al doble de lo que se tenía en aquel entonces. Sí, justamente sabemos que murió en 1472 y para saber un poquito de Nezahualcóyotl tenemos a los cronistas, a uno de sus tataranietos que es Fernando de Alba Iztlizóchitl, también tenemos a Sahagún y un elemento también un poco prehispánico y de la colonia que es el códice Cruz, no de la Cruz, no lo que confundirlo con ese de las hierbas, sino el códice de la Cruz o Azcatitla.
También otros elementos que podemos encontrar en Nezahualcóyotl, no solamente en Texcoco, es en Chapultepec. Si ubicas el bosque de Chapultepec, supongo, allá donde están las lanchitas, donde está todo esto. También justamente él hace también sistema de pozas, hace lo que es el baño de Moctezuma primero, hace también un albarradón, que es una separación de agua dulce con agua salada, y también otros tipos de acueductos que todavía sobreviven en la Ciudad de México. Jera, ¿y por qué estamos parados precisamente en este punto para observar la poza de Nezahualcóyotl? Porque también hay un pintor muy importante dentro del siglo XIX que se llama José María Velasco, y en 1861 estuvo parado aquí pintando el baño que tenemos acá atrás. Entonces, por eso es muy muy importante. Imagínense, tenemos todavía desde el siglo XIX ya la importancia de este sitio. A 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México se encuentra uno de los sitios arqueológicos más antiguos que podemos visitar, bastante famoso por sus enormes atlantes de piedra basáltica que custodian el templo de Tlahuizcalpantecutli. Así es, estamos en Tula Grande, efectivamente, pues bueno, es la parte monumental que fue excavada. El arqueólogo principal que hizo esta exploración en su momento fue Jorge Acosta. Él inició a través de una discusión que surgió en 1939, porque bueno, todo el mundo se preguntaba dónde es la Gran Tolangi-Cocotitlán, y ahí en 1940, bueno, se propuso que pueda ser la de Tula de Allende, y precisamente desde ahí hasta 1960 se realizaron las excavaciones para dejar expuestas los monumentos que podemos observar. Aquí, por ejemplo, la arquitectura cambia un poco a lo de Tula Chico, mientras que Tula Chico, por ejemplo, son monumentos de tierra. Aquí lo que tenemos ya es mamposteo en algunos edificios, ¿no? Cuando yo digo mamposteo, quiero decir, por ejemplo, piedra basáltica, o puede ser incluso un material petro que existe en la localidad, que son las calizas. Lo interesante es que en el caso particular de las calizas las llegaron a someter al fuego, y afortunadamente, bueno, esto es una tradición que viene muy antigua, incluso desde época teotihuacana, se hace el descubrimiento de lo que llamamos nosotros la cal apagada, y la cal apagada se utilizó, pues bueno, no nada más como un cementante del núcleo de la estructura, sino también para los acabados, lo que llamamos nosotros el estuco. Aquí lo que tenemos son edificios alargados, la mayoría de ellos de funciones administrativas. Ahora sí, nos encontramos frente a las imponentes figuras de los atlantes de Tula. Así es, mira, efectivamente son 4 atlantes, son representaciones de guerreros. ¿Qué es lo que vemos precisamente de estas representaciones que vemos aquí, no? Por ejemplo, si vemos el que tenemos en la parte de mi espalda, nosotros podemos hacer notar que lleva un yelmo en el cual sobresalen unas plumas, y luego hay unos hexágonos que posiblemente eran elementos de concha. Las orejeras son de forma tubular, o sea, son muy alargadas. En la parte frontal lleva un pectoral de mariposa. Debo de decirte que la mariposa como tal es símbolo del guerrero, viene desde época teotihuacana, pero después se va a transformar. Aquí hay una idea que se tiene después con la cultura mexica, que por ejemplo un guerrero cuando llega a morir en batalla, tiende a convertirse en mariposa, incluso a acompañar lo que es el sol en el momento en que, por ejemplo, amanece, ¿no? Cuando está amaneciendo. Igual, si continuamos, por ejemplo, viéndolo de frente, tiene su cinturón que se ve bien el amarre en la parte casi del ombligo. Podemos notar que lleva una rodela. La rodela es una especie como de escuda que está en la parte posterior, y luego tiene un mashtlán, y el mashtlán es el taparrabos, y al final vamos a terminar con unas rodilleras y con unos caclis. Los caclis serían las sandalias, y en los costados podemos ver de las sandalias que hay representaciones de serpiente también emplumada, ¿no? Si lo vemos de frente del lado derecho, lo que vamos a notar es que lleva una serie de armas. Estas armas, por ejemplo, son, en el caso, por ejemplo, que lleva aquí en el hombro, es un cuchillo bifacial, un cuchillo como de sacrificio, ¿no? Como de forma de hoja de planta. Luego abajo vemos que está agarrando como una especie de jícara, y en esta atrapa otro tipo de armas que son puntas de proyectil, y un cuchillo curvo. Cuchillo curvo, pues es un cuchillo de obsidiana que arqueológicamente sí se han descubierto, y del lado derecho porta un arma que es muy importante, que es el atlas. El atlas es un arma que es una extensión del brazo donde tú colocas la flecha. Imagínate tú con un movimiento de cadera, y el mismo brazo te permite que la punta de proyectil avance mucho a mayor velocidad y tiene mucho mejor puntería.
Les agradecemos mucho por acompañarnos a visitar los vestigios arquitectónicos de nuestro país, que demuestran la importancia cultural que tuvo la época prehispánica y que se mantiene hasta nuestros días. Esperamos verlos pronto en otra emisión de Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.